sí conduce la electricidad. O sea, antiguamente se pensaba que la planta, bueno, no tenía sentimientos. Lamentablemente, hoy por hoy, una planta siente. Si tú le cortas una hoja, la estás dañando. Va a transmitir impulsos nerviosos. Ya has escuchado que lo han hecho en una universidad de Alemania. Ahí está la prueba. No lo digo yo. Y la anestesióloga, colocó éter para dormir a la planta. ¿Viste que la planta, o sea, si no tuviera impulsos nerviosos, no sintiera nada, la planta es inmune a eso, pues. Le pongo éter y no importa, yo la sigo hincando y se sigue cerrando. Pero al tener impulso nervioso, ¿ya? A transmitir los impulsos nerviosos y a echarle éter, es como si yo le hubiera desmayado a la planta. ¿Te das cuenta? Se fue a dormir, o sea, la planta duerme. Ahí está. O sea, puedes observar en el video que te he hecho ver que la planta tiene sentimientos. Has observado tú mismo en video real. Pregunto yo, levante la mano aquel alumno que pensaba que la planta no tenía sentimientos. O con honestidad, ¿qué alumno pensaba que la planta no tenía sentimientos para nada? Estefano, Mari, Lupita, Brisel. 6 alumnos pensaban que la planta no tiene sentimientos. Lamentablemente sí tiene sentimientos la planta. O sea, esta vez, cuando tú pasas por un jardín y cortes o pisotees o pises una planta, recuerda que estás sintiendo. O sea, es como si lo estuvieras pegando, pues, o golpeando. Es como si fuera un niño y lo estás golpeando. Cuidado, porque las plantas sienten. Ya no estamos en esa época en la cual se decía que la planta no siente. Ya han hecho los experimentos adecuados. ¿Correcto? Entonces, analicemos al reino plantae. ¿Qué dice? Se cree que la planta terrestre procede de antecesores acuáticos, es decir, en el mar. Al abandonar este ambiente acuoso, favorable y vivir sobre la tierra desnuda, las plantas tuvieron que adaptarse al medio, a nuevas estructuras. Así las plantas por fin conquistaron la tierra y se adaptaron verdaderamente, sobreviviendo gracias a la aparición de hojas para absorber la luz y realizar fotosíntesis. Raíces para absorber agua y sales. Tallo para sostener y conducir nutrientes. Repito, hojas para absorber la luz y realizar fotosíntesis. Raíces para absorber agua y sales. Tallo para sostener y conducir los nutrientes. Se sostiene por el tallo, pues, obviamente, pues, ¿no? Algunos medios de producción como flores, semillas y polen. Ahora, ¿qué nos dice nuestro amigo el dragón? Se calcula que 4.000, voy a aumentar el tamaño, se calcula que 400.000 plantas hay estudiadas y clasificadas, ¿ya? Ahora, características del reino plantae. Primera característica, sus células son eucariotas. Segunda característica, producen su aumento óseo, son autótrofas. Las plantas son seres autótrofos, producen su propio alimento. Son multicelulares, es decir, tienen muchas células. Su pared celular poseen polisacárido llamado celulosa, eso lo hemos estudiado. Presentan gran diversidad. Primera característica, sus células son eucariotas. Son multicelulares. Poseen nutrición de tipo autótrofa, ¿correcto? Su pared celular contiene celulosa y son de una gran diversidad. ¿Ves nuestro amigo conejito que nos señala una planta, a un tipo de planta, ¿correcto? Ahora, analicemos a las plantas, vamos a clasificarlas. Número 1, plantas sin semillas, es decir, las plantas que no poseen semillas para poder reproducirse, ¿correcto? Se llaman, está aquí la división de las briofitas, briofita. Comprenden unas 25.000 especies. En este grupo se encuentran las plantas avasculares. Avasculares significa sin vasos conductores, sin xilema y floema. Ahí está, avasculares, ¿ya? Es decir, no tienen xilema ni floema, avasculares. Capaces de adaptarse y vivir en la tierra. También tenemos también que las briofitas carecen de hojas y tallos y raíces. O sea, no hay hojas ni tallos, no hay nada, ¿correcto? Tienen estructuras parecidas ya a las raíces, o sea, sus estructuras parecidas se parecen a las raíces llamadas rizoides, que se anclan a las briofitas a la tierra. O sea, la briofita no posee semilla. La briofita, correcto, eh, eh, presentan plantas avasculares, es decir, no tienen xilema y floema.
¿correcto? Las briófitas carecen de hojas y tallos. Yo pregunto, si carecen de hoja, ¿realizarán fotosíntesis las briófitas? ¿Realizan o no fotosíntesis? Sí. Sigue evaluando. Sí, profesor. Sí. ¿Sí realizan fotosíntesis? No, profesor, no. No, profesor, Si no tienen ni hojas ni raíces, no pueden hacer la fotosíntesis. Exacto. Como no tiene hoja, no puede realizar fotosíntesis. Te pregunto, no tiene tallo. Si no tiene tallo, ¿dónde se sostiene? ¿Qué lo sostiene? El tallo lo sostiene. Supuestamente el tallo, ¿qué hace? Cumple la función de sostener. Es como tus piernas. Si yo te corto las piernas, te caes, pues. Te caes. Las piernas te sostienen. Te permiten que tú te puedas levantar. Sin piernas, te caerías. Entonces, si la briofita no tiene tallos, ¿cómo se sostiene, pues? ¿De qué? No se sostiene, Raíces. profesor. Ahí está. Sus raíces, Ahí está la respuesta abajo. Sus raíces, profesor. Abajo está la respuesta. Sus Ahí raíces. lo leo. ¿Cómo se llama? Raíces. Rizoides. O sea, Rizoides. Ya, rizoides. Ahora, no tienen raíces, pues. Raíces verdaderas no tienen. Tienen unas que asemejan como raíces, pero no son raíces. Se llaman rizoides, que se anclan a la tierra. Ahí está la respuesta. Ahora, no tiene tallos. Si no tiene tallos, te pregunto, ¿transporta nutrientes o no transporta nutrientes? No te aporta transporta. Tampoco, no hace nada. Profesor. Los nutrientes no pasan por la raíz. Castro está respondiendo bien. Muy bien, Castro. Listo, sigamos. Viven en ambientes húmedos. Pueden absorber suficiente humedad. Ah, ahí está la respuesta. ¿Qué absorben? De fuentes de lluvia, ya, y el rocío. La reproducción de las briófitas es con alternancia de generaciones. Es decir, en una etapa es asexual y la otra es asexual. Repito esta parte, ¿ya? La reproducción de las briófitas es con alternancia. O sea, una generación se reproduce sexualmente y luego la siguiente generación se reproduce asexualmente. Luego la siguiente generación se produce sexual, luego asexual, sexual, asexual, sexual, asexual, y así. Es en forma alternada. Sí, no, así, algo así, ¿correcto? Ahora, observa. ¿Qué nos dice nuestro amigo el gallito? Observa la clasificación de las briófitas. Se clasifica en dos, en musgos y en hepáticas. Gracias, amigo gallito. Ahora, los musgos. Es la clasificación de las briófitas. Los musgos, ya. Antes de yo entrar a la clasificación de las briófitas, quiero que me digan las características que tiene. ¿Qué alumno me dice las características? Para anotarlo acá. Dale sus puntos. Castro hasta ahorita está respondiendo bien. Ya quiero un alumno o alumna, ¿correcto? Que me diga la clasificación de las briófitas. Recuerda que están siendo evaluados totalmente. A ver, ¿no hay nadie que me diga la clasificación de las briófitas? Profesor, son multicelulares, son autótrofas, hacen su propio alimento. Eso de las plantas, escúchame esto, Castro, estás diciéndome las características de las plantas. Quiero de las briófitas. De las briófitas. Musgos y hepáticas. Características de las briófitas. No puede ser, lo he leído ahorita. ¿Nadie? Son plantas pequeñas. ¿Cómo que son ¿Son plantas pequeñas? autótrofos? ¿Son autótrofos? Eso es lo que pasa cuando el profesor está hablando y el alumno tiene a su costado el televisorzote a todo volumen. Ya expliqué en la parte de arriba las briófitas. Ahí está, miren. Voy a explicar ya. Pero esta pregunta yo no lo hago. Son avasculares, es decir, no tienen vasos conductores, no tienen xilema ni floema, pero se pueden adaptar y vivir en la tierra. Es ya hay dos características. Tercera característica, no tienen hojas, no tienen tallos, no tienen raíces, como son. Las únicas que se asemejan a raíces son los rizoides, que se anclan a la tierra. Ya terminé. En ningún momento he dicho otra cosa. ¿Por qué he pedido características de las briófitas? Y eso que he leído hace ratazo, son esas las características. Me han dicho otra cosa. Me han dicho autótrofas. Esa es de las plantas en general. Estoy hablando de las briófitas. Estoy siendo particular. Y esa pregunta ya no la hago ya. Se elimina porque no han respondido. Musgo. ¿Qué es un musgo? Son pequeñas plantas que forman masas de color verdoso. ¿Correcto? A veces se ven en las paredes viejas de ladrillo. Claro.
se van pegando ahí. Son masas de color verdoso. Ahora, viven en lugares muy húmedos. Es decir, para que salga musgo, tu casa tiene que tener alta concentración de humedad. Correcto. Ahora, se reproducen con alternancia. Escucha. Fase sexual se llama gametofítica. La fase sexual se llama gametofítica. En el musgo se producen 2 corpúsculos u órganos sexuales. Escucha. El primero se llama el anteridio, ¿correcto? Que es el órgano sexual masculino. ¿Qué pensabas que solamente el hombre tiene un órgano sexual? Ahí está. Lo voy a sombrear de color rojito, ¿ya? Acá está. El órgano sexual. Ya, a ver, sigamos. Me quedé en la fase sexual. Se llama gametofítica, ¿correcto? En la cual dice el musgo se produce en corpúsculos u órganos sexuales, ¿correcto? La primera parte, o el órgano masculino, se llama anteridio, ¿correcto? Se llama anteridio, es el órgano sexual masculino. Ahora, la parte femenina, ¿correcto? Se llama arquegonio. Y ahí lo voy a yo marcar de color rojo, ¿correcto? Con ayuda del agua se conjuga y forman el huevo. Es decir, se une el anteridio con el arquegonio y forman el huevo, ¿correcto? Que luego tiene que germinar. Ahora, la otra fase se llama fase sexual, que viene a ser el esporofítico. O sea, la fase sexual se llama gametofítica y la parte asexual se llama esporofítico, o sea, forma esporas, ¿correcto? En la fase sexual te va a formar gametos. Ahí están los 2 gametos. Y en la fase asexual te forma esporas. Ahora, el huevo una vez germina, ¿correcto? Y produce el esporofito, que produce esporas. Por eso se llama esporofítico. Que al salir se convierte en la planta, ¿correcto? Y se convierte en nuevos gametofíticos. O sea, es una alternancia, pues, sexual, asexual, sexual, asexual. Ahora, ejemplos. Ejemplos tienes, por ejemplo, los siguientes. El hipum de los bosques y la tortula muralis, así se llama. Se llama hipum de los bosques y la tortura muralis, que están en las paredes viejas. Ahí puedes observar tú, por favor, mira, el musgo, cómo es el musgo. Y puedes observar la tortula muralis, ¿correcto? Los musgos miden de 20 a 30 centímetros. Y lo voy a volver a explicar. En la fase sexual o gametofítica, ¿correcto? En la fase sexual o gametofítica, el anteridio, ¿correcto? Que es el órgano sexual masculino, se une con el arquegonio, que es el órgano sexual femenino, ¿correcto? Ahora, esto va a germinar en un huevo. Ese huevo pasa a la siguiente fase, que se llama fase sexual, se llama esporofítica. Ese huevo luego germina, es decir, se unen los gametos. Luego el huevo cuando germina, te forma, ¿correcto? Te va a formar esporas, que luego esa se vuelve a convertir en nuevos gametos. Es decir, se unen los gametos, te forma el huevo, germina, ese huevo que germina te forma de nuevo gametos, y esos gametos de nuevo se unen, te forman un huevo, y así sigue, una secuencia, es una cadena, ¿no? Uno, luego otro, uno, luego otro, uno, luego otro, ¿no? Ejemplo, el hipum de los bosques. Ahí está. El de acá se llama hipum de los bosques, ¿no? La parte de un musgo, ¿ya? El otro se llama tortulas muralis, es decir, en los muros, tortula muralis. Ahora, las partes de un musgo, ¿cuáles son? Tienes el rizoide, la parte de abajo. Recuerda que no hay hojas, no hay nada de eso aquí. No hay hojas, no hay tallo, nada, ¿no? Tienes las hojuelas. En vez de hojas, hay hojuelas. No es lo mismo que hoja. O sea, la hojuela no hace la fotosíntesis. Tienes el pedicelo, la parte de acá. Tienes el esporangio, que es la parte de arriba, mira. Es como si fuera una flor, pero no hace flor, solamente es un adorno ahí. El siguiente se llama talluelo, o sea, si tú haces correspondencia con una planta, la planta recuerda que tiene tallo, tiene raíces, pero en el caso de las raíces, aquí se llama rizoides, en el caso del tallo se llama talluelo, en el caso de las hojas, con una planta se llama hojuelas. O sea, es una especie de comparación, ¿no? La planta tiene tallo, tiene raíces, tiene hojas. Aquí no. Aquí se llama talluelo, se llama rizoides, se llama hojuelas.
pero ninguna de ellas cumple la función. O sea, las rizoides no son raíces. Los talluelos no sostienen al musgo. Las hojuelas no hacen fotosíntesis. Y el pedicelo, ¿no? Es esta parte de acá, es este extremo, que lo une con el esporangio. Ustedes me dirán, profesor, ¿y el esporangio no viene a ser una flor? No, no es una flor el esporangio, ¿correcto? Recuerda que los musgos miden de 20 a 30 centímetros, ¿correcto? Ese es el tamaño de un musgo. Ahora, siguiente. La parte B se llama hepáticas. La parte B en hepáticas son pequeñas plantas cuyo nombre se debe a alguna semejanza con el hígado de algunos animales. Presentan estructura laminar, en forma de láminas. Hola, ¿alguien me contesta? ¿Y el profesor? Soy yo, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? Desde el principio yo escuché que el profesor está gritando y no se dio Bro, cuenta tenía de que... que apagar su cámara. Pareciera Diré, que es... no, audio. Estaba Yo gritando el escuché justamente profesor. en el principio, escuché en el principio de que estaba gritando y me tenía un poco de miedo. Sí, Sí, pues, hay que prestar Creo que es su atención hermano. para que nos... el profesor sabrá que tendrá en su casa, no que opinar nosotros. ¿Qué le habrá pasado? Solo hay que esperar, no estemos comentando nada. Creo que apagó su micrófono para que no escuchara. No que opinar nada y hay que esperar que ingrese. Ay, ahora sí, Claro. me quedé en hepáticas. A ver, hepáticas, jovencitos, eran plantas que se parecen, se asemejan al hígado de algunos animales, ¿correcto? Presentan estructura laminar y crecen pegados a la tierra, ¿correcto? Húmedos y de fuentes, o sea, en fuentes y en arroyos crecen las partes hepáticas. Son filiosas y rastreras, es decir, paran en la tierra, ¿correcto?
Algunas hepáticas crecen pegadas a los troncos de los árboles viejos. Generalmente algunos, ¿no? Otros en huecos o en las rocas. Ahora, la siguiente división se llama división pteridofita. Ya analizamos las briofitas, ¿correcto? Y son dos, los musgos y las hepáticas. La siguiente división se llama pteridofita, ¿correcto? Aquí se encuentran los helechos. Ahora, escucha bien. En la división pteridofita, ¿ya? Están presentes, estas sí tienen vasos conductores, ¿ya? Presentan xilema y floema. Recuerda tú que la briofita no tiene xilema, no tiene floema, no tiene raíces, no tiene tallo. Todo lo que tiene se asemeja a una planta, pero no lo es, pues, porque está el talluelo, la hojuela, las rizoides, que asemejan, o se podría decir que son como una planta normal, pero no cumplen la misma función. No conducen, no tienen esto, no se adhieren a la tierra, ¿correcto? Entonces, como no sucede eso de ahí, no se podría decir que el musgo es una planta, pues, ¿no? O sea, tiene parecido, pero no es, ¿correcto? Ahora, en el caso de la pteridofita, encontramos este grupo a los helechos, que muchas veces adornan nuestros hogares. ¿Ya? Veamos, a ver. ¿Qué es un helecho? Crecen en gran variedad en ambientes, en la mayoría de los bosques, ¿correcto? Las hojas de los helechos reciben el nombre de frondas. O sea, ellos sí tienen hojas. O sea, si se hace una diferencia entre un helecho y una briofita, ¿no? Un musgo, el helecho sí tiene hojas, sí tiene vasos conductores. Las briofitas no, pues el musgo no tiene vaso conductor, no tiene nada de eso, ¿correcto? Ahora, siguiente, se reproducen asexualmente. Una diferencia importante, ¿por qué? Porque las briofitas o los musgos, ¿no? Más que todos los musgos, tienen reproducción alternancia, ¿correcto? O sea, puede ser sexual, luego asexual, como hemos visto, ¿no? Recuerda que la primera reproducción sexual se llama gametofítica y la segunda reproducción asexual se llama esporofítica. En la primera se unen los dos gametos que ya hemos estudiado, el arquenoide, ¿no? Todo eso de ahí. Y en el siguiente se produce el huevo germina y de nuevo te vuelve a formar gametos. Y así, es un círculo. Ahora, siguiente. Se producen asexualmente por esporas. O sea, los helechos tienen reproducción de esporas, ¿correcto? Que se encuentran en unas bolsitas, ahí están unas bolsitas, o abultamientos, llamados soros. Ahí se encuentran estas esporas, donde están los esporangios. Recuerda tú que los esporangios, el esporangio, ¿qué gameto es? ¿Masculino o femenino? ¿Qué gameto es? ¿Masculino o femenino? Recuerda que hay dos gametos. ¿Femenino? ¿Cómo que femenino? Masculino. Masculino. Es masculino. Ya, ¿y el arquenoido? ¿Qué viene a ser? ¿Femenino o masculino? Femenino. Femenino. Ya, ahí he escuchado 3 alumnos que han respondido, para anotarlos. ¿Quiénes han sido? El arquenoido es femenino. ¿Quién dijo que era femenino? Escuché a 3 alumnos. ¿Quiénes eran? Para poder yo anotarlos en sus puntos. ¿Correcto? ¿Quiénes dijeron? La última pregunta. Escuché yo a 3 personas. Por eso, la última pregunta yo solo respondí también. ¿Quién? ¿Cubas? ¿Quién más? Estefano respondió a ambos y Lupita también. Lupita. Yo escuché a 3 personas. Listo, ya está. Ahora, presentan alternancia. Es igual, mira. O sea, en la reproducción de los helechos, ¿correcto? Que forman las pteridofitas, tienen reproducción alternancia. O sea, al inicio puede ser esporofítica y luego gametofítica. O sea, es al revés de lo que eran los musgos, porque tú recuerdas que los musgos eran gametofítica y luego esporofítica, que es esporofítica, luego gametofítica, esporofítica, gametofítica. O sea, la reproducción es en forma de alternancia, ¿correcto? Ejemplo, el helecho serrucho. Recapitulo otra vez. En el caso de los musgos, la reproducción viene a ser primero gametofítica y luego, de una vez que te forma los gametos, forma un huevo, porque se juntan ambos gametos. El esporangio, ¿correcto? Y el arquenoido. Acá está. Está acá arribita. El anteroido, se llama anteroido de anteras, y arquegonio. El anteroido es el masculino y el arquegonio es el femenino, anteroido, ¿ya? Ahora, los esporangios no es el masculino, es el anteroido, de anteras. Ahora, escúchame.
La reproducción en las musgos era primero reproducción sexual, luego asexual. En este caso es al revés. Primero te forma la reproducción asexual y luego viene la reproducción sexual. Es muy diferente en el caso de un helecho, ¿correcto? Ahora, siguiente. Se ha demostrado que los árboles que vivieron hace 350 millones de años tenían esporas y frondos. O sea, hace 350 millones de años los árboles ya tenían esporas y frondas. Mira, ahí puedes ver tú las partes de un helecho. Tiene raíz. ¿Qué estoy diciendo? O sea, el helecho sí tiene raíz, sí absorbe nutrientes, sí tiene tallo, sí se sostiene. Muy diferente a un musgo, porque un musgo no tiene tallo, tiene talluela, no tiene hoja, tiene hojuela, no tiene raíces, tiene rizoide, y ninguno de ellos cumple esa función, ¿no? En cambio, aquí sí, el tallo cumple la función de tallo, pues sostener. La raíz cumple la función de absorber nutrientes, pero no hay hojas, se llama foliolas. O sea, las supuestamente hojas que tiene el helecho se llaman foliolas, que no son hojas, pues, ¿correcto? En cambio, en un musgo se llaman hojuelas y tampoco realizan fotosíntesis, ¿no? Acá puede ver otro tipo de musgos, mira, otro tipo de helechos, así como este de acá, ¿no? Sus raíces, su tallo y sus foliolas, igualito aquí, mira, otro tipo de helecho, puede ver, hay muchísimos, son algunos. Puede ver otro, ¿correcto? De esta forma, así, mira, las raíces hacia abajo, ¿no? Las foliolas hacia arriba, las foliolas en ambos lados, tanto derecha como izquierda, ¿no? La raíz, aquí está el tallo, la raíz. Entonces son diferentes tipos de helechos, muchas formas, ¿correcto? Lee y analiza, yo lo voy a leer. A ver, ¿qué nos dice? Importancia de los helechos fósiles en la formación del carbón de piedra. Yo lo leo, dice, los helechos han sido juntamente con los equisitos, conocidos vulgarmente con el nombre de cola de caballo. Pregunto yo, ¿la cola de caballo, alguien ha escuchado la palabra cola de caballo? ¿Cola de caballo? Sí, ¿Qué No, cosa hace la profesor. cola de caballo? Así. es una planta. No, ya sabemos que es una planta, pero ¿qué cosa hace? Pues cuando tú consumes, porque se consume, por si acaso. Sí, Profesor, es una hierba se utiliza como medicinal. Ya escuché la respuesta, ya me lo han dicho, ya lo escuché ahorita. ¿Quién me ha dicho eso? Fue Escuché algo de hierba, Brisel. bajonero, ¿no? Sí. Ya, es una hierba medicinal, exacto. O sea, no es la única hierba, hay más. Está la manzanilla, está la pimpinela, está por ejemplo, hay otra, la menta, hay muchas hierbas medicinales, ¿correcto? Muy bien, bajonero, te felicito, bajonero. ¿No está Connie? Yo pensé que estaba Connie. ¿Está Connie? No está Connie. No. No está Connie. Ya listo. Entonces, como estoy repitiendo muy bien, es una planta medicinal. Es decir, hay plantas que te ayudan a manejar el estrés. Hay plantas que te ayudan a mejorar tu sistema nervioso, ¿correcto? Ahora, esto es un helecho, la cola de caballo es un helecho, ¿correcto? Y están los licopodios, criptogramas vasculares como los anteriores que tienen aspecto de musgo. Los productores de carbón de piedra. En las épocas antiguas de la Tierra, principalmente los periodos llamados Devánico y Carbonífero, estas plantas y árboles gigantescos entonces formaban bosques. Te hablo de hace millones de años. Y esos bosques se extendían en lugares pantanosos. Las ramas y los troncos llenaron esos pantanos y al ser cubiertos por los desgastes de las montañas vecinas, se petrificaron. Es decir, pasó el tiempo y empezaron el proceso de petrificación, ¿correcto? De convertirse a piedra. Ahora, al ser recubiertas por los desgastes de las montañas vecinas, se petrificaron y originaron el carbón de piedra. Es decir, el carbón de piedra viene de plantas antiguas, que su origen son los helechos. Ahí está, lo dice la lectura, ¿correcto? Ahora, actualmente los helechos se emplean como plantas de adorno por sus elegantes formas. Algunos son medicinales como el helecho macho, mira, cuyo rizoma es un remedio eficaz contra la lombriz solitaria. La lombriz es una enfermedad que ataca generalmente a los países subdesarrollados, por ejemplo, África, no he dicho Sudáfrica, he dicho África, Sierra Leona, que son lugares, países africanos en la cual hay mucha inflación. Ni siquiera hay inflación, hay superinflación. Tú vas, por ejemplo, de visita a Sierra Leona con solamente 3.000 soles
y eso lo cambias en millones y millones de su moneda de ellos. O sea, viven en crisis, ¿no? Y no son países que sigan una posición política, sino esos países, por el mismo medio en el cual viven, no tienen mucho comercio. Esa es la fundamental. No desarrollan mucha educación, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, que están en educación virtual, que tienen acceso a educación virtual, tienen acceso a información de Internet, aprovechenlo. No lo desaprovechen. Aprovechen todas esas cosas, por más mínimas que sean, ¿correcto? Ahora, actividad propuesta. Observación de un helecho serrucho. Mira, observa primero los caracteres externos. Señala las frondas. Examine los raquis y el eje de la hoja. Nótese que las hojas nuevas que nacen están enrolladas en una espiral. Sí, veo que están en forma de espiral. Examínese los embés de las frondas y se encontrarán los oros. ¿En qué parte de la fronda están ubicadas? ¿Qué color tienen? Bueno, no hay color porque es una imagen, pues, ¿no? O sea, esta parte de acá no lo vamos a hacer, pues, obviamente, ¿no? Acá sí. Hay 10, son 15 preguntas, ¿correcto? De esas 15 preguntas yo haré 6 o 7, las que podamos avanzar. ¿Las plantas tienen célula? Uy, qué facilito. Si desean, responden y le doy sus puntos. Está sencillo. ¿Qué célula tienen las plantas? La primera pregunta está regalada. Súper fácil. ¿Qué tipo de célula poseen las plantas? ¿Eucariota o procariota? ¿Eucariota? Eucariota, pues. ¿Quién me dijo eucariota? Kenneth, creo, ¿no? Kenneth. ¿No? Sí, Sí, profesor. Kenneth. Muy bien, Kenneth, muy bien, Kenneth. Segunda, las briofitas carecen. O sea, ¿qué no tienen las briofitas? ¿Qué no tienen las briofitas? ¿De qué carecen? Raíz, tallo, hoja. No tienen raíz, sin raíces, sin tallo. No tiene hojas. Recuerda que, ¿cómo se llaman las hojas en las briofitas? Que no son hojas. No son hojas, pero ¿cómo se llaman? Hojuelas, profesor. Hojuelas. Y los tallos, que no son tallos. Pero es un tallo Rizoides. falso. Rizoides. Rizoides. Oides. Hablo de los tallos. Tayuelo. Talluelo. Y las raíces, que no son raíces. Ahí son rizoides. Rizoides. Ese es rizoide. Exacto, perfecto. Entonces, carecen también de xilema, no tienen xilema ni floema. ¿Correcto? Muy fácil. Facilito. Pregunta número 3. Es una briofita. Regalada la pregunta. ¿Cuál de esas 4 es una briofita? Biofrita. El mus. Musgo. Pues. Musgo. El musgo. Pregunta número 4. Es una estructura parecida a la raíz. Se parece a la raíz, pero no es raíz. Rizoide. Rizoide, pues rizoide, jóvenes. Muy fácil. Siguiente. No voy a mostrar. Dice, los musgos se reproducen. ¿Cuál es la reproducción de los musgos? Alternancia de generaciones. Alternancia de generaciones. Exacto. Ya. Hago 2 más. Y el resto para ustedes. El anteroide es una fase gametofítica de las briofitas. ¿Es qué cosa? ¿Qué órgano es? Femenino. Órgano sexual masculino. Órgano sexual masculino. Exacto. Ya. Pregunta final que lo hago yo. Ahí es femenino. Femenino. Muy bien. ¿Quién dijo femenino? Yo iba a marcar masculino. ¿Quién dijo femenino? Mari. Mari Rodríguez. Mari Ramos, profesor, Ramos. Es Mari Ramos. Ay, me equivoqué. Mari Ramos. No. Ya. Creo que en el grado mayor hay una que se llama Rodríguez, pero es María. Sí, me equivoqué con Rodríguez. Muy bien. Lo que queda está regalado para ti. Dibuja un helecho, lo tienes ahí, lo puedes pegar a la imagen si deseas. Observa un helecho, también lo haces. Según la lectura, ¿qué importancia tienen los helechos? Facilito. Explique la reproducción de los helechos y musgos. Ya lo hemos hecho. ¿Cuál es la característica de la precelular? Me quedo callado. Es una pteridofita. Facilito. Es una briofita. Uy, qué facilito. Las hojas, recuerda que las briofitas son 2. Una es hepática y la otra no digo nada, ¿ya? Los helechos, ¿cómo se llaman? Bueno, no digo nada acá. Listo. Esto está facilito. Eso lo hacen ustedes y me lo presentan. Ahora, chicos, acá dejo de grabar ya.